Hola, mi nombre es Aimee Ríos Cordero. Estudio para la Universidad Abierta y a Distancia de México. Curso la licenciatura de Gestión y Administración de Pymes. Hago esta actividad para la materia Normatividad Fiscal, actividad 1 de la unidad 1. Vamos a tratar los temas de finanzas públicas, política fiscal, política de gasto público y presupuesto. El país necesita conocer y controlar sus recursos financieros, utilizando instrumentos que le permitan administrar, evaluar y distribuir los ingresos obtenidos, y lo hace a través de las finanzas públicas. Las finanzas públicas nos muestran cómo se obtiene y gestionan los fondos del Estado. En otras palabras, las finanzas se encargan de la administración del dinero obtenido a través de impuestos generados por las empresas e individuos económicamente activos. Entre sus funciones está recabar recursos financieros a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la faculta para 1. Proyectar y calcular ingresos de la Federación. Es un presupuesto de lo que se espera obtener de los diferentes impuestos que se imponen a las personas físicas y personas morales que desarrollen actividades económicas en el país en el lapso de un año. 2. Estudiar y formular proyectos de ley y disposiciones fiscales. Esto les permite proponer y desarrollar herramientas que regulen y hagan más eficiente el proceso de obtención y distribución de los ingresos públicos. El ejemplo más reciente es el recién creado buzón tributario y sus complementos como la contabilidad electrónica, la facturación electrónica, las claves FIEL, CIEC, etc. 3. Determinar criterios y montos globales de los estímulos fiscales. Estos son beneficios a favor de un sector o un área determinada. Por ejemplo, extensiones de tiempo para el pago de impuestos, exenciones, subsidios, devoluciones, etc. 4. Establecer y revisar precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública. 5. Cobrar impuestos y vigilar el cumplimiento de las leyes fiscales. 6. Organizar y dirigir los servicios aduanales. 7. Representa el interés de la Federación en controversias fiscales. Por ejemplo, ahora que empresas interpusieron amparos en contra de la contabilidad electrónica, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público representó los intereses del gobierno. Otra de sus funciones es con los ingresos y egresos del sector público, que son utilizados para el funcionamiento de sus organizaciones, inversión, infraestructura, desarrollo social, así como para el pago de la deuda pública. Los impuestos o ingresos tributarios son pagos obligados a favor del Estado, que fija la ley con carácter general a los individuos, personas físicas, y a las empresas, personas morales, para que paguen cierta cantidad de dinero en relación con determinados actos económicos. De esta forma, el Estado cuenta con recursos para su funcionamiento. Los ingresos tributarios, llamados impuestos, se clasifican en directos o indirectos. Los directos son grabados directamente a las personas físicas o morales. Por ejemplo, el pago de impuestos sobre la renta, ISR, es un impuesto que se aplica a los ingresos adquiridos. Los indirectos, los que se recaudan mediante la compra de bienes y servicios, los cuales indirectamente afectan a los contribuyentes. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado o IVA. Política fiscal. Es la herramienta que nos permite gestionar el gasto público, la recaudación de impuestos y el control de la política monetaria para influir en la economía. Entre sus funciones está generar o eliminar impuestos, asignación de recursos por medio de un presupuesto, distribución de ingresos, nivel de actividad económica y demanda agregada. La Cámara de Diputados y la de Senadores son quienes autorizan el cobro y la recaudación a través de la Ley de Ingresos de la Federación. El Banco de México se encarga de estudiar, prever e informar sobre las condiciones económicas del país. De acuerdo a estas condiciones económicas internas o externas, en todo momento se busca regular la inflación, tipo de cambio y reservas nacionales, mediante mecanismos de funcionamiento interno como la política monetaria. La política monetaria trata de estabilizar la economía mediante el control de diferentes tipos de intereses y la oferta monetaria. Tiene una relación directa con la política fiscal, ya que por medio de su postura
define el nivel de captación de ingresos y esta postura puede ser neutra, expansiva o contractiva. Una política monetaria expansiva representa poner dinero en circulación, lo que genera que las tasas de interés, así como la inflación, se reduzcan. Esto reactiva la economía, aumenta el gasto y por consiguiente mayor pago de impuestos, y activa lo que se conoce como flujo circular económico, que se define de la siguiente manera. Si hay ingresos, se da el consumo. Si hay consumo, las empresas perciben utilidades. Si las empresas perciben utilidades, mayor es su aportación al fisco. Si el fisco tiene mayor capacidad tributaria, cuenta con más recursos para la distribución de su gasto, que a su vez funciona como referente para la estructuración del presupuesto nacional, definido mediante la Ley de Ingresos de la Federación. Política de gastos públicos. La función de la política de gastos públicos consiste en canalizar los recursos y distribución de los ingresos para el cumplimiento de actividades del Estado, los cuales se planifican mediante un presupuesto con el propósito de conseguir los objetivos nacionales. La Ley de Ingresos de la Federación. En ella se plasman las normas sobre la forma en que se realizará el gasto público. El gasto público son los recursos, dinero empleado por el Estado para pagar por la administración de las instituciones de gobierno, proyectos de desarrollo en el campo, educación, salud e infraestructura, garantizar la soberanía y seguridad nacional, procurar e impartir justicia, así como las relaciones exteriores y la actividad legislativa. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el organismo encargado de ejercer el gasto público. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a esta institución para proyectar y calcular los egresos del gobierno federal y de la administración pública paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y con la atención de necesidades y de políticas de desarrollo nacional. Formular el programa de gasto público federal y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Normar, autorizar y evaluar los programas de inversión de la Administración Pública Federal. Gestionar el control y la evaluación del ejercicio del gasto público federal y de los programas y presupuestos de egresos. Presidir las instancias de coordinación que establezca el Ejecutivo Federal para dar seguimiento al gasto público y sus resultados. Presupuesto. Es el documento jurídico y financiero que establece las erogaciones que realizará el gobierno federal entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. Especifica el monto y destino de los recursos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de preparar el documento de recaudaciones, donde se establece la cantidad de ingresos que se espera obtener durante el siguiente año fiscal. Las diversas secretarías, a su vez, preparan sus estimaciones de gastos para sus propias operaciones y para la de todas las empresas a su cargo. La iniciativa de ingresos se presenta ante ambas cámaras y al ser aprobada se convierte en la Ley de Ingresos de la Federación. Por lo que podemos observar, las finanzas públicas son muy importantes, ya que sirven para orientar en forma eficiente el uso de los recursos con el fin del crecimiento y desarrollo económico y social del país. Hasta la próxima.